Un muy buen día, que Dios me lo bendiga a todos y que la paz del Señor inunde los corazones de ustedes. Estamos en una nueva enseñanza que empezamos la semana pasada, que tiene como título que el velo no es la señal, sino el cubrirse la cabeza, que es la señal. En esta semana recibí un video contradiciendo lo que yo estoy enseñando. Y no la primera vez, sino que lo han hecho muchas veces. Bueno, eso está bien, porque me da a entender cómo verdaderamente está la iglesia, hermano. Y incluso me mandaron un escrito que me decía ahí, escucha bien. Y escuché bien. Y escuché bien que estaban mal. Tanto el que lo enviaba como el que hablaba ahí. Porque vuelven y me mandan aquel video de la prostituta sagrada. Vuelven y mandan ese video de las prostitutas sagradas donde están equivocados. Y es que no entienden las escrituras. Y es que bien dice Pablo. Mira, primeramente quiero que sepan una cosa. Que toda la escritura, más del 90%, si no es toda, es para la iglesia. No es para el mundo. ¿Por qué le digo esto? Porque todo versículo bíblico que va en contra de nuestro comportamiento hacia Dios, se lo tiramos al mundo. Y no es solo para el mundo, es más para nosotros que para el mundo. Por ejemplo, siempre le andan tirando al mundo aquel capítulo segunda de Corintios 4 para el mundo. Pero por eso digo, es que no han leído el versículo 3, donde el apóstol Pablo dice que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden también está encubierto. Es decir, el evangelio está encubierto en los hijos de Dios, en los que están predicando la palabra, y también para el mundo. Y uno se dice, Señor, ¿por qué pasa esto? Porque yo digo, pero si es fácil, eso está ahí fácil. Yo entiendo eso ahí fácil. Desde que entré al evangelio yo vi un comportamiento contrario. Es más, yo digo desde que entré al evangelio, yo diría más bien desde que empecé a leer la Biblia, y la Biblia católica. Lo primero que me di cuenta es que como católico me iba al infierno, así de fácil. Sin puntos medios. Y comencé a predicar la palabra y le decía, tú estás mal, tú estás mal. A los evangélicos mismos le decía, tú estás mal, tú estás mal. El Señor me toca estando en el mundo. Yo podría decir que no conocía a Cristo, pero me enseñaba su palabra. A mí me da pena una cosa, hermano, que la gente comparte todo. Cosas innecesarias. Cosas destructivas. Cosas que nos hacen daño como hombres, como seres humanos, como cristianos, lo comparten. Pero cuando yo voy a mi canal, yo veo que nadie comparte, hermano. No solo nadie comparte, sino que nadie lo ve. Y es porque, como digo, siempre están viendo a aquel hombre que está solo. Porque siempre están viendo incluso a los mejores, a los muy elocuentes, a los muy estudiados. La Biblia nos habla sobre un hombre en el mundo que no pertenecía al pueblo de Dios, que era Balaam, un profeta de Dios, pero en el mundo, que Dios le decía que no maldiga a su pueblo, que no haga eso, pero él estaba recio, necio, en querer maldecir, porque el dinero lo podía más. Hasta que su locura, su ambición fue frenada por una bestia, por un burro.
Y no es que yo sea como él. Pero Dios les plació, escúchame bien, así como el burro le habló a Balaam, Dios le plació que este hombre que está aquí le hable a los muy elocuentes, a los muy estudiados, aquellos que se jactan de que Dios habla con ellos todos los días. Que todos los días Dios le revela algo para él, para alguien. Muchos de estos se llaman los profetas. Yo le digo, qué bien le habla. Hermano, yo siempre digo una cosa. Dios me muestra a través de su palabra su verdad. Pero decir que Dios me habló es decir, es haber escuchado su voz audible. Eso es decir, Dios me habló. Pero Dios me muestra a través de su escritura su verdad, su justicia y su libertad. Esta escritura es para todo, hermano. Fíjate a Nabucodonosor, también Dios le dijo, lo tuvo que castigar primero y después reconoció quién era Cristo. Y no era israelita, te estoy hablando cuando yo estaba en el mundo. Después recibí a Cristo. Después de casi un año de haber estado así, hablando de Dios. Poniendo en su lugar a muchos que se jactaban de tener la verdad, que estaban en el evangelio y diciéndole estás equivocado. Y eran evangélicos, por eso le digo, yo no llamo a cualquiera cristiano, yo no llamo a cualquiera hijo de Dios. Más que todo cristiano no lo llama porque decir que un cristiano está mal es como decir que Cristo está mal. Son evangélicos. Viven una vida de diferentes evangelios. Eso causan las religiones y las denominaciones. Viven en un evangelio diferente, contrario a la voluntad de Dios. Dios nos pide que nos preparemos. Dice las escrituras en 2 de Timoteo 3, 16 al 17 que todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Pero cuando nosotros cambiamos la doctrina, porque es una doctrina, y una doctrina te puede costar la vida. Por eso hay muchos muertos, muchos ministros de Dios que han cambiado la doctrina o no la han entendido. Mira, yo quiero que sepas una cosa, que Dios respalda su palabra, pero no la prueba cuando van en contra de ellos. Es decir, tú puedes hablar de Dios y Dios te puede respaldar, aunque estés mal. Pero el respaldo no es aprobarte. Y dice las escrituras en 2 de Timoteo 2, 15, creo que es, que te presentes a Dios aprobado, estudiando, viendo las escrituras, que te presentes como obrero, que no tenga de qué avergonzarme, que estudie, que apruebe la palabra de verdad, que me meta en el evangelio como es. Pero yo digo, ¿pero qué le pasa? Le digo que me mandan este video y vuelven y dicen lo mismo. Que Pablo dice que en el tiempo de la diosa Afrodita habían las sacerdotisas sagradas. Y las sacerdotisas sagradas tenían por costumbre andar con la cabeza rapada. Pero había habido un milagro en esos tiempos que muchas de estas sacerdotisas sagradas se habían entregado a Cristo, habían conocido a Cristo y que andaban con su cabeza rapada. Eso dicen ellos. Fíjate, y vamos a contradecir eso a través de la Biblia. Eso dicen ellos. Y que andaban con su cabeza rapada y que Pablo, al ver la situación de la cabeza rapada, le dijo que se pusieran velo. Pero la Biblia no dice eso. Y dice que se van al versículo 16, que Dios dio a la mujer como velo el cabello. Sí, es un adorno, es una honra. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas al Génesis, donde Abimelech
quería pues tomar a la mujer de Abraham, o sea, Sara, porque había recibido de Abraham una orden que donde quiera que ella vaya, si así le dijera a todo el mundo que era su hermana, porque era hermosa, era bella, dice. Él temía por eso y por su vida. Y efectivamente, Sara, muy obediente, sometida, vivía en sujeción ella. Lo dijo. Y cuando este rey quiso poseer a esta mujer, viene Dios y le dice, ¿qué vas a hacer? No es que no tiene dueño. Su esposo es el que está afuera. Es que yo no lo sabía, porque temían a Dios. Estos hombres también, este hombre también temía a Dios. Pero por lo último que quiero decirte que cuando Abimelech habla con Sara, le dice que había bendecido a Abraham. Y que Abraham era como un velo para ella ante los ojos de los demás. Es decir, era un adorno, era un hombre fiel. Era la gloria de Dios caminando. Y si el velo es el cabello, entonces era el cabello de... Espérate. El velo, que la Biblia no habla ahí, cuando estamos en 2 Corintios 11, recién habla del velo en el versículo 15, que se le dio como velo el cabello. Pero el velo es parte de nuestro cuerpo, es parte de nuestro adorno. Ahora ellos dicen que esta mujer está rapada, porque eso es lo que dan a entender, que estaban rapadas y que Pablo dice que se ponga velo. Mira que vamos a leer bíblicamente lo que dice aquí. El versículo 5 y 6 dice lo siguiente, que ya lo leímos la semana pasada, pero lo voy a volver a leer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. O sea, da a entender que está con su cabello largo. Porque lo mismo es como que si se hubiera rapado. Ahora el versículo 6 es más claro todavía. Es mucho más claro. Porque dice lo siguiente. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. O sea, lo tenía largo, señores. Lo tenía largo, no lo tenía corto. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Es claro. ¿Por qué yo me tengo que ir a las culturas, a las tradiciones, a las historias para interpretar este versículo bíblico? Y todavía me mandan a decir, escucha bien, ¿qué tengo que escuchar yo? Cuando le está diciendo que si no quiere cubrirse la cabeza, que se corte el pelo, que se rape, como le dije la semana pasada, está hablando irónicamente. Si te crees hombre. Y fíjate, ese es el punto principal por la cual la mujer está tomando los ministerios que a ella no le corresponde. Porque no fueron detallistas. Porque en las cosas de Dios hay que ser... Porque muchos dicen, si no se pierden, dicen, que no se pierde. Sí se pierden, señores. Hay por ahí un siervo al mando Alducín, dice, la mujer que está tomando posesión de un sitio donde no fue llamada, juicio tiene de Dios. Y lo apoyo a él. Eso lo escuché en esta semana también. Es como que Dios me habla así, hermano. Sí, se pierde. Por ese simple, porque lastimosamente este siervo tampoco apoya el velo. Pero el motivo por el cual ella se para, porque en el púlpito, es porque no se cubren la cabeza. Están tomando un lugar que a ellas no les corresponde. Y como he dicho, el velo no es que Pablo lo está pidiendo que lo carguen todo el día. Ni la cultura de Dios te está pidiendo tampoco que la carguen. Es una cultura. Esta es la cultura de Dios. Y tienes que acostumbrarte a la cultura de Dios. Sin importar si eres indio o no eres indio, que tienes que estar con tu pelo largo ahí.
tienes que cortártelo. Y ya vamos a ver que eso, en esta semana el Señor me habló. Hasta, fíjate que ya me estoy acostumbrando a hablar como ellos. Esta semana, Dios no me habló, me enseñó a través de la Biblia. Me enseña a través de la Biblia. Me abre el entendimiento a través de mi búsqueda. Y perdón si dije, el Señor me habló. Parece que también quiero hablar como estos hombres. Hermano, la mujer en Corintio no se cubría la cabeza. Pablo se había dado cuenta de eso. Porque en el versículo 2 dice, os alabo, hermano, porque en todo se acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como se las entregué. O sea, todo. Pero hay un detalle que ustedes no están tomando en cuenta. Porque empieza hablándole que de la cabeza. Cristo la cabeza del hombre, la mujer la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y que el hombre no se tiene que cubrir la cabeza porque es gloria de Dios. Y la mujer sí se tiene que cubrir la cabeza porque es gloria del varón. Es claro. Hermano, es que no leemos las escrituras, hermano. En Isaías, estos versículos le di cuando todo esto lo enseñé, cuando estaba dando la enseñanza de ¿será Dios machista? Porque hasta Dios lo cree machista mucho. Porque todo es con los hombres, todo es con los hombres. No, esto es obediencia. Cuando tú amas a Dios y obedeces a Dios, todo te rueda. Hay mujeres que en el YouTube hablan de que la mujer no ejerce y cómo defienden eso. Y qué gusto que me da ver a una mujer cómo defiende y decir que las mujeres no han sido llamadas. Y con versículos bíblicos y bien centradita ella. Y cómo habla. Y ellos pueden hablar. Esa es la semilla. Es el engendrar. Cuando dice la mujer, y se salvará sin engendrar hijos. Ella está engendrando, hablando a través de la palabra. Pero fíjate que no está en medio de una congregación. Está en un canal de YouTube. Porque esto es cosa seria, que la mujer se para a enseñar. Dice mucho, no es que la mujer no recibe ningún ministerio, pero la Biblia dice que la mujer no debe de enseñar al hombre. Que es el hombre que le enseña a la mujer. ¿Y cuál fue el problema del huerto del Edén? Por cual nosotros pagamos las consecuencias. No fue porque Eva pecó. No fue porque Eva fue engañada. No fue por eso. Fue porque el hombre escuchó la voz de la mujer. Estuvo atento, pendiente de todo lo que decía. Y por haber escuchado, dice, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, cuando tú lees la Biblia, es como que Dios dándote a entender que si el hombre no tomaba en cuenta, no ponía oído a lo que esta mujer decía, no pasaba nada. No pasaba nada. Estuviéramos bien. Tal vez incluso Dios le dice, sale aquí, por lo que tal vez digo yo, no. Pero el hombre prestó oído a ella. Dice, por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, del 33 al 34, habla. Hermano, es que tienen esa costumbre de que porque Pablo se refería a un hombre que se acostaba con su madrastra, o sea, la mujer de su padre, que estaba en Corintio, decía, no es que es a Corintio, o sea que yo lo puedo hacer, porque yo no soy de los corintios. Lo que hacía ese hombre, yo lo puedo hacer, o tú también lo puedes hacer, porque no está hablando conmigo, está hablándole a los corintios. ¿O acaso esa enseñanza, el corregir a ese hombre en esos momentos, no es doctrina para nosotros no hacerlo? ¿Acaso no es así? Porque así también voy a tomar a las 7 iglesias del Apocalipsis. Le están hablando a ellas. A mí no me está hablando.
Es más, yo soy de acá de esta parte de América. Ya a ellos le estaba hablando. Hermano, la escritura es para todos. Y aún, si Pablo le está hablando a los corintios, porque no se cubrían la cabeza, nos está hablando a todos. Lo que está diciendo Pablo es que él no tenía necesidad de hablarle a las demás iglesias. Porque ella sí se cubría la cabeza. Toma atención bien. Dile al Señor que te abra el entendimiento. Le está hablando a los corintios porque los corintios no lo hacían. A ese punto sí te puede llegar. Que los corintios no se cubrían la cabeza. Las mujeres. Y esto es fácil, hermano. Yo digo una cosa. Nosotros cuando leemos la Biblia hay que ser detallistas. Y por no ser detallistas, hoy en día las mujeres están tomando el púlpito. Están tomando ministerios que a ellos no corresponde. Fíjate que, hermano, son versículos bíblicos que yo he dado. Tú te vas a Jeremías 31:22, donde dice Dios lo que va a hacer. Y no lo tengo anotado, pero tengo el versículo en mi cabeza, hermano. Tengo que se lo he enseñado a otras personas. Pero como yo digo, de estas cosas solo se van a dar cuenta no los hombres que están en el evangelio, sino los hijos de Dios, los varones se van a dar cuenta de esto. Fíjate cómo Dios cambia. Está hablando de una cosa y cambia de repente y dice lo siguiente: ¿hasta cuándo te harás errante, oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará, no dice al hombre, dice al varón, porque ese cristiano verdadero que se va a dar cuenta lo que está aconteciendo en estos últimos tiempos. Date cuenta cómo la mujer está tomando el mundo. Hay un espíritu, hay un ente femenino. Es la sabiduría caída que hacía las veces de la iglesia. Así como tú te gozas de todo lo que Cristo hacía y sigue haciendo en la actualidad, lo que hizo en la cruz, tú te gozas por esa salvación. Así mismo la sabiduría, cuando Él hacía las cosas, Él se deleitaba, era su delicia verlo al verbo de Dios, al principio de la creación, cómo Él estaba creando. No se han dado cuenta, ¿no? Estamos en los últimos tiempos. ¿Por qué te digo que sí se pierde? Porque un hombre me dijo: no, pero las mujeres no se pierden porque si no se ponen. Sí se pierde, hermano. Porque cuando tú te vas a Deuteronomio 22, creo que es 22:5, ¿sí? 22:5 dice lo siguiente: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová, su Dios, cualquiera que lo hace. Mira, cuando la mujer se está parando en un púlpito y enseñando, se está poniendo un traje de hombre, porque no había sacerdotisa en el tabernáculo de Moisés ni en la actualidad. Porque como yo le dije a un hombre de Dios, porque a mí me salían las palabras rápido, me dice: no, porque si hay pastora. Porque si no hay pastora, le digo, entonces ¿por qué Jesús no dejó un apóstol, una mujer apóstol ahí? Porque así como Él dijo que los dos serán una sola carne, que ya no hay divorcio, a menos que uno falle, no porque a mí me da la gana de divorciarme, me voy a divorciar. Dice, los dos serán una sola carne. Le cambió la tradición. ¿Por qué lo dijo? Porque el corazón de ustedes era duro para perdonar. Entonces Jesús, al estar aquí, también podía haber hecho lo mismo, hermano. Por eso digo, no nos vayamos muy lejos. No hay mujeres pastoras. No hay. Y como dijo aquel siervo, juicio tienen ellas y es cosa seria, hermano.
Es cosa seria. Y no solo ellos, sino que hay hombres que se deleitan viendo a las pastoras cómo están enseñando. Hermano, el que tú tengas conocimiento de Dios incluso más que un hombre, no te da autoridad para que vayas y enseñes, sino que lo que tú tienes se lo des a tu pastor o a tu esposo que está ahí. Así como hizo Débora. Que habla mucho de Débora, sí, pero date cuenta una cosa que hizo Débora. Primeramente, dice que Lapidor estaba con ella y ella hacía las cosas fuera. Estaba en una enramada, en una palmera. Y Lapidor, dice, estaba acostumbrado a estar con ella en esa ramera. Ella, primeramente, date cuenta, ella estaba en sujeción. Ella se ponía su velo, y ya te voy a mostrar más versículos bíblicos. Ella estaba en sujeción. ¿Por qué cree que Barak no dice, si tú vas conmigo? Porque era una mujer la que le estaba hablando, no era un hombre. Pero ¿por qué también lo obedeció? Porque él sabía que Débora estaba con Lapidor, que era su esposo. Él estaba acostumbrado. Lee bien. Jueces 4:4. ¿Y qué significa Lapidor? Antorcha. Luz. Esa partecita nunca la leen, ¿no? ¿Y por qué tuvo que? ¿Por qué Débora no movió el ejército de Dios o cogió a los 10,000 hombres? Porque no le iban a hacer caso. Porque la autoridad la tenía Barak. Por eso cuando tú vas a los héroes de la fe, tú no lo vas a encontrar a Débora por ningún lado. Es más, tú la ves a Ruth, pero no a Débora. Como héroe de la fe sale Barak, pero no Débora. No te dice nada eso. Te estoy nombrando los versículos bíblicos, no te los saco, pero ahí están. Léelos, sé detallista, léelos así como te digo. Yo no sé por qué estos hombres tienen que ir a buscar la historia, las costumbres, las tradiciones, meterse a las fábulas, a los cuentos. No hay necesidad. Si tú lees la Biblia, a veces sí, hermano, pero a veces yo le encuentro aquí mismo la respuesta. Porque uno quiere saber, bueno, ¿y qué pasó? Pero aquí no hay necesidad, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque si tú lees 2 Corintios 11, del 2 al 16, que Pablo empieza a hablar de esto, entonces, cuando dice que el velo es el cabello, entonces, ¿para qué me hablaste de lo demás, pues? Dejémoslo ahí nomás todo, pues. Dejémoslo todo. Hermano, hay que empezar a caminar en el temor de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios. Vamos a ver sujeciones bíblicamente. Fíjate quién era Sara. Primera de Pedro 3, 5 y 6. ¿A quién vamos a ver aquí? Dice así: porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Ahora dice, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor. Fíjate, esto parece insignificante. Perdón, en los tiempos que vivimos, decirle Señor a mi esposo. ¿Qué pasó? Si es mi esposo hay confianza. Mira con qué respeto se acercaba Sara a Abraham. No lo trataba como cualquier... ¿Y tú qué te pasa? ¿Qué te crees? A mí no me vengas a hablar así. Mira cómo Sara le habla. Fíjate. Y dice ahí, en el 6 mismo dice,
como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hija, si hacéis bien sin tener ninguna amenaza. Y tú cuando lees todo esto, dice ahí los deberes conyugales. Fíjate que cuando tú lees este versículo bíblico hay una parte muy importante que habla ahí. Vayamos más arriba. Dice, vuestro atavío que no sea el externo. El versículo 3 dice, de peinados ostentosos, de adornos, de oro, vestidos lujosos. Mira, tal vez estas mujeres allá en Corinto andaban con esos peinados, ya me imagino así, y se sentían mal ponerse, digo yo, porque no te voy a decir que, porque tenían peinados ostentosos en esos tiempos. Estamos hablando de la época. Ahí puedo tal vez imaginarme la época. Y tenían que cubrirse la cabeza. No, pues me dañan el peinado. ¿Cómo me voy a poner eso? Me voy a despeinar todito. Todo el esfuerzo que hice para ponerme presentable y venir acá y tener que ponerme ese trapo encima, me va a despeinar. Eso dice el versículo 3. Eso dice. Sí, él dice, peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interno. Cuando habla el interno dice en el corazón. Porque así se ataviaban, por eso dice el versículo, porque así se ataviaban aquellas grandes mujeres. Mira el 4 dice que, sino al interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es grande de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en el siglo, porque así se ataviaban. Fíjate, sé detallista, dice. Porque así se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres. ¿Para qué se ataviaban? Santas mujeres que esperaban ¿en quién? En Dios, de acá adentro. Y para poder aguantar lo externo, se cuidaban de acá adentro. Su adorno principal era, por eso le digo, ese velo que usaba en ese tiempo que hasta Cristo, porque el velo es el manto, cuando la mujer que ve pasar a Jesús le dice, si tocare tan solo el borde de su manto, es como diciendo, si tan solo tocare el borde de su velo, seré salva. Porque los hombres también cargaban un manto como velo. El velo que habla en el 16 es parte de nuestro cuerpo, hermano. Porque, mira, fíjate, yo digo, porque le está diciendo que la mujer, ahí da a entender que la mujer tiene el pelo largo y que tiene que cubrírselo, le dice el apóstol Pablo. Es claro, tienes que cubrirte el pelo, mujer. Porque si no estás afrentando tu cabeza, difícilmente. Oye, y esta mujer que defiende el ministerio del hombre, porque ella dice que no hay. Es una mujer que muy temerosa de Dios, se puede decir. Muy temerosa de Dios. Pero para eso, él tiene que adornarse adentro en el corazón. Por eso dice el interno, porque así se ataviaban aquellas grandes mujeres, aquellas mujeres que esperaban en Dios, se ataviaban, se expresaban de acá adentro. Para que eso, para poder, tú te imaginas, ¿quién hoy en día le dice Señor a su esposo? ¿Sabe por qué Sara le decía Señor a Abraham? Porque era una persona temerosa. Es que no a cualquiera se le puede decir, hermano. No a cualquiera se le puede decir Señor. Si yo veo si yo siendo una mujer y veo a mi esposo que está mal, difícilmente, ¿cómo tú me vas a decir eso? Pero mira cómo está. ¿Tú crees que la mujer no está ahí para decirle? Para hablarlo, para corregirle. Claro que ella está ahí. Por eso es una ayuda. Me acuerdo que me contaron una historia de un pastor que tenía su congregación y que él no estudiaba la palabra, fíjate.
Él no estudiaba. Él se acostaba en la hamaca haciendo cualquier cosa, viendo televisión y todo. Y se metía a las computadoras y sacaba mensajes de lo que veía en los canales de YouTube y todo eso. De ahí aprendí. Yo cuando veo eso, yo no lo veo para sacar mensajes. Tú aprendes algo, sí, pero no para hablar lo que ellos están diciendo. Porque Dios nos manda, como los de Tesalónica, a escudriñar las escrituras, a averiguar. Porque yo no puedo hablar todo lo que hablan estos hombres, porque hablan cosas incoherentes. Y así, hermano, me enseñaban también de que Isaac era un hombre de Dios, que no era como Lot, que Lot era así, porque Lot se fue para allá. Le digo, pero Lot era un siervo de Dios, le digo. O sea, como diciendo que Lot no era como... Lot fue tan obediente como lo fue Isaac. Fue tan obediente como lo fue el desobediente de Job. Jacob, perdón. El desobediente de Jacob. Fue tan obediente como ellos. Que no sé, ¿por qué Dios a él solamente? Él era el que merecía ser salvo de todo ese pueblo que estaba ahí, le digo. Y cuando Abraham le dice, le puso a escoger. No es que él dijo, no, yo me voy acá, no. Escoge tú, me voy por ahí. ¿Y cómo estaban transversando la vida de ese cuenta, le digo? Dice las escrituras, Pedro habla que este hombre sufría, se sentía mal con lo que veía y con lo que oía que pasaba en Sodoma y Gomorra. Y si tú no te sientes mal por todas las cosas que están ocurriendo aquí, tienes tremendo problema con Dios. Es porque estás disfrutando, ya sea directo o indirectamente, así como estás disfrutando de que la mujer no se ponga el velo. Que un hombre me dice, no, pues dice, si los hombres, porque ese es la defensa de muchos hombres de Dios, incluso, no de mujeres, sino de hombres de Dios que he escuchado algunos. Es que si el hombre no se para, tiene que pararse la mujer. Ah, sí, le digo. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? Le digo. Humanamente tenía razón, estaba desesperado, pero no fue justificado por Dios. No llegaba Samuel, que tenía que venir a hacer el sacrificio como sacerdote de Dios. Él tomó el lugar de un sacerdote. Fíjate. Sí. Tomó el lugar de un sacerdote. ¿Qué le dijo Dios? Perdiste. Dios te ha desechado, le dice Samuel. Porque tú tomaste una posición que no era la tuya. Eso le está pasando a muchas mujeres hoy en día. Ustedes están equivocados. Por eso digo, no porque tengan conocimiento, ni por mucha elocuencia, ni porque hablen mejor que mí. Yo le hablo bíblicamente, hermano. Porque estamos en los últimos tiempos. Para que te vayas en el arrebatamiento y no te quedes para la gran tribulación. Porque si tú no escuchas lo que te está y comienzas a poner en práctica esto, a ti te hablo mujer, a ti te hablo hombre también. Si tú no pones en práctica eso, vas a ir a la gran tribulación y te vas a acordar lo que este siervo está hablando aquí en este momento y muchos otros siervos que apoyan también esto. Te vas a acordar en ese momento y te lo vas a poner, sí, te lo vas a poner, porque la circunstancia, Dios no te van a dejar... Dios no va a permitir que por las circunstancias tú no hagas lo que tienes que hacer. Tienes que cubrirte la cabeza. Ahí te vas a cubrir la cabeza. Pero vas a pagar un precio que te va a llevar a esa gran tribulación. Por eso van a ser miles de millones de gente que van a estar ahí con vestidura blanca pero decapitados. Sin autoridad. Sin nada. Porque la cabeza es autoridad. Van a quitarle la cabeza
Porque no supiste tomar una verdadera autoridad cuando te parabas en el púlpito. Cuando parabas altar. Y como yo te digo, en las cosas de Dios hay que ser detallista, hermano. Vamos a seguir hablando bíblicamente. Algo tal vez insignificante. Pero yo quiero que sepas que después de lo que te voy a dar un versículo bíblico, tal vez no lo apoye, pero hay que ser detallistas. Eso sí te digo. En Romanos 1, del 26 al 27 dice, no lo tengo anotado, pero vamos a verlo. 1, del 26 al 27 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Dejaron el uso natural. O sea que la mujer quería mujer y el hombre quería hombre. El versículo 16, el versículo 16, no, el versículo 14, que nos habla Pablo, después voy a hablar de eso también porque lo tengo ahí, solo para que te des una idea. Dice, así como en la naturaleza, Pablo está poniendo como ejemplo en la naturaleza, que al hombre le es deshonroso estar con el pelo largo. Y a la mujer le es honroso estar con su pelo largo. O sea, si el hombre se corta, se deja crecer el pelo, le es deshonroso. En pocas palabras, se está yendo en contra de la naturaleza. Y cuando tú tiras una roca, por muy grande que sea, y una piedrita chiquita, si tú la tiras al agua, las dos se van a hundir. Cuando el hombre se deja crecer el pelo, dando a entender es que está tomando el lugar de una mujer. Y viceversa la mujer. Si se corta el pelo, está tomando el lugar del hombre en la naturaleza. Porque aquí son juzgados en Romanos porque se fueron en contra de la naturaleza. ¿Me entiendes? Lo grave que es esto. ¿Por qué le digo? Yo le digo, la iglesia o los evangélicos, así hablemos, los evangélicos, no sé si el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿no? Ay, hermano, no entienden esta parte. Se están perdiendo, hermano. No, los evangélicos no obedecen ni en lo natural ni en lo espiritual. Porque en lo natural veo a muchos hombres con el pelo, ya el pelo que pases tus orejas ya está largo. Ya está largo. Por ejemplo, y por eso te digo, aquí no es cuestión de acusar solamente a aquellos hombres que tienen la doctrina de la prosperidad. Lo acusan mucho. Pero así mismo he visto hombres que tienen el cabello que van más abajo de las orejas. Fíjate, a mí ni se me alcanza a ver, ¿ves? Van más abajo de las orejas. Esto me enseña Dios. Y hay un muchacho, porque es un muchacho, que habla muy bien de Dios. Hermano, es hasta elocuente. Hermano, me gusta cómo habla. Pero tiene su pelo largo. Mujeres, más que todo mujeres, ministras que se hacen llamar de Dios, la mayoría de ellas tienen el pelo corto. Entonces no obedecen ni en lo natural ni en lo espiritual. Porque no se cubren la cabeza y el pelo de ellos cómo está. El cabello de ellos cómo se presenta. Es que no es idea mía, hermano.
Están perdiéndose. Hombres con cabello largo. Oh, y muchos dirán, ¿sabes cuál es la defensa también en cambio de ellos? Es que a él le gusta eso. Es que ella es así. Es que aquí no es cuestión de que a tú te guste. Es que esto no es cuestión de que tú eres así, por eso tienes que cambiar. Aún la Biblia dice que hay cosas que pueden ser lícitas, pero no conviene. Hay cosas que destruyen. Mira, hermano, yo entiendo que el deporte es salud, porque hasta yo me mandan a hacer deporte por mi salud. Yo entiendo eso, pero en medio de este deporte que yo tengo que hacer por mi salud y por el bienestar de que Dios me muestre en su palabra para darlo a los demás, tengo que tener mucho cuidado en hacer eso. Y le hablo a muchos cristianos o evangélicos que les gusta el deporte, dicen que es salud. Y muchos de ellos no lo veo que lo hacen por salud, ya lo hacen por vanidad. Por tener un excelente cuerpo, por enseñar sus pectorales. Mujeres que cuando se paran al púlpito, muchos han predicado y han dicho, es que Dios me dijo que tenía que arreglarme una cosita por aquí, otra cosita por acá, y aparecen patos. Quieren parecerse a Yayita. Usted la conoce a Yayita, la mujer de Condorito, ¿no? Mírenla cómo es él. Así quieren estar en todo. Con sus pechos, con sus glúteos y con su boca. Así quieren presentarse porque quieren ser admiradas. Esto no es cuestión de lo que te guste. Y mira, y aún cuando yo esté en obediencia y con mi pelo largo, lo voy a hacer por amor a esas almas. Me voy a cortar el pelo. Yo usaba el pelo largo, hermano. Y mi pelo, sinceramente, no puedo jactarme, hermano. Donde quiera que yo iba, me quedaban viendo porque era enrulado. Era como el de Bisbal, cuando estaba con el pelo largo. Cuando iba a jugar pelota a los pueblos, las chicas me quedaban viendo. Por el pelo, cómo era mi cabello. Muchas mujeres me decían, es bonito tu cabello, bonito tu cabello. Y no me lo cuidaba. Ese no es el chiste. Yo no me cuidaba el cabello, hermano. Pero era la naturaleza mismo, Dios me lo dio así. Pero tengo que cortarme el cabello. Si yo vengo a Cristo, tengo que cortarme el cabello. Por amor a las almas, por dar un buen ejemplo, por ser un representante de Dios aquí en la tierra. Busquemos de Dios como Dios manda. ¿Cuál es tu problema? Ya dije, yo soy así, yo quiero ser así. Y tú también de estar apoyando. Es que él es así. Es que a él le gusta eso. No es cuestión de que me guste o que yo sea así, sino de lo que Dios pide para el bienestar de nosotros y de las almas. Porque tenemos que servir como ejemplo para los que vienen atrás, para los que se están entregando, para los que están buscando de Cristo. Por favor. Y como te dije así, ¿qué necesidad, hermano? Uno tiene que estar buscando la cultura de esos tiempos, cuando habló Pablo. Porque yo no le veo la necesidad, hermano. Ya despierten. La mujer tiene que cubrirse para orar. Y cuando profetiza. Y recuerda que Débora estaba afuera. No estaba dentro del templo. No estaba en la congregación. Y muchas otras mujeres profetizas estaban fuera. Y la mayoría de esas mujeres que fueron estaban acompañadas de su esposo. Porque hay otra también que no, una creo que también estaba acompañada de su esposa. Lo que no estaba acompañada de su esposa fue a esa mujer que fue a buscar a Isaías. Estaba sola, pero se casó con esa mujer. Esas mujeres estaban en sujeción. Yo
estoy hablando porque mi esposa es testigo que yo no estoy trabajando, es verdad. Y que se necesita una fuente de ingreso, es verdad. Pero yo le pido a Dios que no sea una fuente de ingreso que me esclavice, sino que me dé tiempo de llegar fresco y poder sentarme y seguir leyendo después que venga de aquel trabajo. Porque trato de aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, porque el diablo a muchos de nosotros nos está llevando ventaja. ¿Y qué ventaja que nos lleva, no? Porque si se llevó la tercera parte de las estrellas, de 100, 75, quedan 25. Somos un pueblo algo reducido comparado con lo que es la maldad. ¿Dónde está la iglesia de Dios? ¿Tú me puedes decir verdaderamente dónde está la iglesia de Cristo? Tú puedes decir, esa es la iglesia de Cristo. ¿O tú te crees en la iglesia de Cristo? Si yo, hablando como estoy hablando, cuando desobedezco, dice, me salí de la iglesia de Cristo. Fíjate, hasta yo. Y Dios quiere que nos cuidemos. Dios no. Si el diablo está buscando a quien devorar, no es precisamente a gente que está desobediente. Si algún día te dicen, ese siervo que hablaba, ese que no hablaba bien, que a veces se trababa, cayó, es porque estoy buscando a Dios. Porque aquellos que tú crees que se están congregando, esa gente que se está congregando, muchos de ellos, por eso le llamo evangélicos, están apartados ya de Dios. Es que se están congregando. No hace falta. No hace falta que tú te dejes de congregar para estar apartado de Dios. Porque si no, Dios no le dijera en el Apocalipsis, tú crees que estás vivo, estás muerto. Ya estás apartado, hermano. Por mucho que te congregues. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. ¿Por qué? Porque estos ministros, estos obreros fraudulentos, te han dado un evangelio equivocado. Un evangelio que no te da verdaderamente luz. Que muchos salen incluso en estos momentos. ¿Cuántos están saliendo defraudados con estos hombres? Porque los encontraron haciendo esto y este otro. Defiende. ¿Sabe lo que me duele más? Incluso que esta gente defiende la doctrina del velo, que no es así. Pero la defiende, ¿sabes cómo? Con la cultura, con la historia, con las fábulas. Con lo que ellos vieron. Oye, espérese, le digo. Si se da cuenta de lo que está haciendo. Sí. Usted no me está hablando bíblicamente. Usted no tiene un respaldo bíblico para contradecir lo que yo estoy diciendo. Y hay muchos más, hermano. Hay más versículos bíblicos porque me paso leyendo, buscando. Y es serio. Porque si estás con el pelo largo, tú hombre, tienes problemas. Si tú estás con el pelo corto, mujer, tú tienes problemas. Es verdad. Al mismo tiempo que van a haber hombres calvos. Van a haber muchos hombres calvos. Porque voy a enseñarle un versículo bíblico la otra semana porque ya... Y hay mujeres incluso que no les crece el pelo. Dios sabe eso, hermano. Porque así como la cogió a Débora, porque los hombres no se levantaban, porque estaban escondiéndose de las amenazas, de tanto pelear, tuve que hablarle a una mujer para que le vaya a hablar a Abraham. Hermano, Cristo te ama. Y si estoy aquí es porque te amo. Y si estoy hablando que las mujeres no deben de estar en un ministerio, no es porque soy machista, sino porque me preocupo por esa mujer. Porque si tú entendieras verdaderamente Juan 3:16, cuando dice las escrituras de tal manera, tú entendieras por qué dice de tal manera, entendieras cuál fue la preocupación de Dios. Y Dios me ha llevado a entender ese de tal manera, amó Dios al mundo. Sin importar quién seas y lo que hayas hecho, Él murió por ti y por mí. Y lo entiendo. Y es porque no quiero que nadie, ni mujer, ni hombre, nadie, ni mi peor enemigo,
vaya a ese lugar de tormento, ese lugar de castigo. Cristo te ama, yo también te amo. Busca de Dios. Amén.